¿Cómo están? Bienvenidos, 8:02. Comenzamos Agenda Económica de día jueves. Bienvenidos a nuestra edición para este 28 de julio, 30 minutos con la información más importante del día. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen. Hay muchos temas que revisar, ha sido una jornada bien noticiosa. Y vamos a partir analizando lo que está ocurriendo con la reforma previsional, donde hay algunas novedades, algunas luces que está dando el gobierno ya respecto al proyecto que va a presentar en el mes de agosto. Entre ellas tiene que ver con el destino de los 6 puntos de cotización adicional que va a proponer esta reforma previsional. ¿Serán heredables o no? Es un tema que se está discutiendo por estos días y ayer el gobierno aseguraba que su propuesta plantea que estos recursos no serían heredables. ¿Por qué? Se diferenciarían finalmente del 10% que cotizamos en la actualidad para generar un sistema de ahorro colectivo, un mecanismo solidario, fundamentalmente, decía el ministro Mario Marcel, para tratar de ir cerrando algunas de las brechas que tiene el sistema hoy, por ejemplo, entre hombres y mujeres, donde las mujeres ganan o se jubilan con una pensión sustantivamente menor. Es uno de los puntos que vamos a estar revisando en la nota que hemos preparado para abordar el incipiente debate que se da en torno a la reforma previsional. Por otro lado, hablaremos también de las proyecciones macroeconómicas para nuestro país. El FMI ha entregado más detalles respecto a su mirada sobre la economía para este año, también para el 2023. La noticia positiva es que este año creceríamos algo más de lo que tenía previsto el Fondo Monetario Internacional hace algunos meses. La noticia negativa es que el próximo año habría un crecimiento nulo en nuestro país, cercano a cero. Esa es la proyección que hace el FMI, en línea también con lo que ha planteado el Banco Central, el mismo Ministerio de Hacienda. El contexto regional pareciera ser bastante desfavorable para Chile porque otros países de Latinoamérica van a crecer y bastante más que lo hará nuestro país en el próximo año. Los detalles se los contamos en unos instantes. Por otro lado, en noticias de negocios, les contamos que Amazon, a través de uno de sus canales de negocios, tiene proyectado instalar un data center en nuestro país, una inversión cercana a los 205 millones de dólares. Es lo que contempla este proyecto, que sería instalado en Puente Alto. Ya ha comenzado con una serie de trámites para poder llevar adelante esta iniciativa, que vuelve a consolidar, por un lado, la posición de Amazon Web Service acá en Chile y, por otra parte, también nuestro país como un destino donde el avance tecnológico, las conexiones también que ha ido desarrollando nuestro país, la infraestructura tecnológica, permite entonces el desarrollo de un polo bien interesante asociado a los data centers, un tema fundamental para el desarrollo tecnológico del futuro de la mano del 5G y otras tecnologías. Les contamos más en unos instantes. Y a nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos marca la pauta para los mercados bursátiles y también, por supuesto, para la evolución del tipo de cambio. Ayer anunció un alza de 75 puntos base, 0,75% para la tasa de interés de referencia. Llega a su nivel más alto en 3 años, pero lo más relevante es el mensaje que está dando la Reserva Federal, que es el equivalente a nuestro Banco Central. Combatir la inflación aparece como uno de los objetivos centrales, prioritarios para la Fed por estos días, a riesgo incluso de que la primera economía del mundo pueda entrar en una recesión. Los mercados al menos celebraron la noticia y ya les contaremos más al respecto. Y revisemos precisamente qué es lo que ocurre con los mercados al inicio de la jornada de hoy. Ayer Wall Street cerró con ganancias importantes, sobre el 2% en el Dow Jones, sobre el 4% en su índice tecnológico, el Nasdaq. Y algo de ese espíritu se recoge en el inicio de la jornada de hoy día. Por ejemplo, el Eurostoxx, índice que reúne a varios indicadores bursátiles europeos, sube 0,22%. Londres, más plano, está en 0,01% negativo. El Nikkei subió también en el cierre de la jornada en Asia 0,36% y el Hang Seng a esta hora está cayendo 0,23%. Fueron algunos de los datos más importantes de la jornada en el inicio de las sesiones. El dólar ayer cerró acá en Chile con 910 pesos en su valor más bajo en un mes. Veremos en la entrevista del día de hoy hacia dónde se está encaminando precisamente el tipo de cambio, sobre todo después de las señales que dio la Fed ayer. Y una buena noticia, el cobre está superando los 3,4 dólares la libra en el mercado internacional a esta hora de la mañana. Bien, 8,6. Vamos a revisar entonces los detalles y partiremos hablando de la reforma previsional, del contexto en el que se empieza a discutir ya el contenido de esta propuesta que tendrá que hacer el gobierno en el mes de agosto, fecha en la que va a ingresar el proyecto al Congreso. Ayer el ministro Mario Marcel salió en defensa de uno de los primeros principios que ya está sobre la mesa, el destino del 6% adicional de cotización
y la heredabilidad o no que tendrán esos montos. Belén Vázquez reportó el tema ayer, nos cuenta más en la siguiente nota. Nuevamente, la heredabilidad de los fondos de pensiones vuelve a ser el centro del debate. Esta vez, eso sí, es por el 6% de cotización adicional. Se está inflando un argumento que desvía la pregunta de fondo. La pregunta de fondo es, ¿cuánta solidaridad tiene que tener un sistema de pensiones? Aquí estamos hablando de cotizaciones que se pagan porque la persona está trabajando y tiene un empleo formal. Que haya propiedad sobre esos fondos y que sean heredables es un tema relevante. La controversia responde a los dichos del subsecretario de Previsión Social, quien sostuvo que el 6% extra no es heredable. Dichos que fueron respaldados por el ministro de Hacienda, cuya cartera está diseñando junto a Trabajo la reforma de pensiones que se presentará dentro de un mes. Si nosotros creemos que la métrica del sistema de pensiones tiene que ser única y exclusivamente la propiedad individual y la heredabilidad, ¿cómo se va a resolver las diferencias entre hombres y mujeres? Lo que plantea el subsecretario, más que una declaración respecto del proyecto que se está trabajando, es un desafío para las personas que plantean otros principios, que plantean otras características de la reforma. Son los componentes de este 6% los que le quitan el carácter de heredable, pues por un lado es un aporte del empleador y por otro del Estado, los que en su conjunto irán a un fondo solidario. Las reglas en torno a la capitalización individual, ha dicho el gobierno, no cambian. La propiedad de fondos se mantiene en los afiliados y estos son inexpropiables. O sea, de hecho, presentamos un proyecto de ley que lleva su firma y también mi firma al respecto y se está discutiendo en el Congreso. Por lo tanto, nosotros en cualquiera de las dos constituciones nosotros no tenemos ningún problema porque es algo que ya firmamos, por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente. Sin embargo, dicen los expertos que los fondos sean o no heredables y en particular el componente solidario es una parte menor en toda la composición que debería tener la reforma. Sostienen que subsanar brechas de género y apuntar hacia un sistema solidario debería cobrar más relevancia. Pues lo que genera el sistema de pensiones son pensiones, no genera ahorro para herencia. Para la mayor parte de la gente es así. Entonces yo creo que hay que plantear la discusión de la heredabilidad como una forma de resolver casos puntuales al final, pero no como la condición para avanzar en el agregado. Más allá de la heredabilidad, en la vereda contraria plantean que este 6% tiene un grado de propiedad, ya que esa cotización es pagada precisamente porque hay un contrato de trabajo que así lo estipula. No darle esa característica podría generar efectos en el empleo. La solidaridad debiese tener un componente mucho más fuerte en lo que son ingresos generales. Por ejemplo, la pensión garantizada universal, pero poner un impuesto al trabajo con estos 6 puntos, que si bien no salen del sueldo, pero sí provienen del trabajo de las personas, te puede generar, 1, un desincentivo a cotizar, y 2, le carga la mata al sector formal. El tema deberá ser debatido en el Congreso, que además debe decidir quién administra esos fondos. Las cotizaciones de los trabajadores deben ser 100% de los trabajadores con libre elección y heredable, pero es distinto a las cotizaciones de las empresas. Y es bueno que sea solidario para mejorar las pensiones ahora a los jubilados. Nosotros vamos a promover que un porcentaje importante de este 6% vaya a capitalización individual y un porcentaje menor vaya a este fondo solidario que nos parece razonable. En lo que sí hay consenso es que se requiere un componente solidario. ¿De qué magnitud y con cuánto alcance? Es algo que deberá negociar el gobierno una vez presentada la reforma. 8:10, les contábamos que el Fondo Monetario Internacional ha hecho una actualización de sus proyecciones económicas y ha entregado más detalles respecto a lo que está viendo en la región, en América Latina, en Chile en particular. Por supuesto que nos interesa eso. Un mejor 2022 de lo esperado en el reporte anterior y un crecimiento nulo para el próximo año, es lo que está estimando el Fondo Monetario Internacional. Y este último dato es bien relevante porque se suma también a las proyecciones que han hecho otras entidades, entre ellas el Banco Central en su último IPOM respecto a una fuerte desaceleración que va a impactar con más fuerza todavía y se va a notar más el 2023. Para este año el fondo está esperando un crecimiento de 1,8%, 0,3 puntos más de lo que había estimado en su informe previo. Pero como les contábamos, el 2023 el crecimiento estaría en torno a 0%. El reporte explica que Chile ha experimentado un dinámico 2022 impulsado por el repunte de los servicios, en parte por la mayor liquidez, y eso es lo que ha llevado al alza y
corregido al alza el crecimiento estimado para este año. Sin embargo, la inflación, dice el reporte, se ha acelerado y al igual que en toda la región se prevé que se mantenga elevada hasta fines de este año. Proyecta un 8,7% incluso para el próximo año, convirtiéndose así entonces en las tasas más altas de los últimos 25 años para América Latina. Y este factor aparece como uno de los centrales porque evidentemente que los bancos centrales y los gobiernos tendrán que tomar medidas para frenar esa inflación y eso implica también desacelerar la marcha de la economía. Lo más relevante quizás es poner en un contexto el dato para Chile. Nuestro país va a ser el de menor desempeño económico el próximo año de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. El crecimiento bordeará, como les decía, el 0%, mientras que Brasil crecería un 1,1%, México 1,2%, Perú un 3%, al igual que Argentina, y el de mejor desempeño el próximo año sería Colombia, con un crecimiento estimado de un 3,5%. Bien, ya le contábamos que en materia de negocios hay varias novedades bien interesantes. Por un lado, Amazon anunció que va a invertir $205 millones en un nuevo data center en nuestro país. Se trata de una inversión millonaria que se va a concentrar fundamentalmente en la comuna de Puente Alto, donde está diseñado precisamente la llegada y el aterrizaje de este data center. Ya ha solicitado, de hecho, la compañía norteamericana la solicitud de permiso ambiental para construir este data center en la zona suroriente de Santiago. Serían, según las versiones que han surgido, 2 edificios para disponer equipos electrónicos y tecnológicos, alojar servidores, almacenar datos y una subestación eléctrica. Todo esto en un predio de 17,5 hectáreas para este centro de almacenamiento que va a estar ubicado, como decíamos, en la comuna de Puente Alto. El proyecto ha sido ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Estará ubicado en Avenida Juanita, en esa comuna, y considera una inversión importante para un sector que ha ido creciendo con fuerza en nuestro país. La conexión de Chile y el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, entre otras, la conexión a través de fibra óptica con Asia o la posibilidad de desarrollos más rápidos del 5G son algunos de los atractivos que presenta nuestro país para desarrollar este sector de almacenamiento de datos. En el caso de este proyecto de Amazon, la construcción de la primera etapa se estima que comenzaría en agosto del próximo año con la implementación de la primera mitad del edificio 1 y luego seguir en una siguiente fase con el edificio 2 para un proyecto que va a contar con 23 generadores de energía de emergencia. Son proyectos que requieren de muchísima energía, de mucha agua también para el enfriamiento de los procesos y por ende el paso por el sistema ambiental de evaluación ambiental no será tan sencillo, pero se espera que las operaciones comiencen para el año 2025. 8:15, nos vamos a otro tema de negocios también para hablar de lo que está ocurriendo en el sector automotor, donde esta mañana se ha dado a conocer una noticia bien relevante para esta industria, para este sector, porque el grupo Inchcape, una multinacional, multimarca, ha anunciado la compra de Derco, otra empresa distribuidora de vehículos de más de 50 años, con presencia en distintas partes de la región, pero fundamentalmente que ha partido con el Grupo del Río acá en Chile. Hoy día tiene presencia también en Colombia, en Perú, y eso es un punto bien relevante porque el crecimiento que ha alcanzado Derco es lo que le permite entonces ahora despertar el interés de esta multinacional Inchcape, que tiene ventas por miles de millones de dólares en distintas partes del mundo, con presencia en más de 40 países. El acuerdo permite que los dueños de Derco, los dueños nacionales, sean accionistas entonces del grupo Inchcape con un 9,3% de la participación y supone una inversión bien relevante para el mercado automotor chileno, uno que despierta interés de distintos grupos a nivel internacional. Es un remesón fuerte para el mercado local porque involucra una operación, como decíamos, de 1.300 millones de dólares, de 1.500 millones de dólares, digo, al tipo de cambio del día de hoy. Derco está ligado fundamentalmente a las marcas Suzuki, Mazda y Renault, y se convertirá ahora, como decíamos, en accionista de esta firma británica Inchcape, que en Chile maneja las marcas Subaru, Geely y DFSK. En este comunicado que se ha dado a conocer el día de hoy, se da a conocer esta operación que combina 2 operadores, dice el comunicado, de primera clase con presencia de mercado y cartera de marcas propias, representando un portafolio combinado y complementario, han dicho. Se espera que se concrete a fines de 2022 o inicios del 2023. Una noticia que hemos conocido a primera hora de esta mañana que va a mover entonces el mercado automotor en nuestro país.
8,17. La Reserva Federal de Estados Unidos ha sido el foco de atención en las últimas horas para los mercados, porque ayer Jerome Powell, en una conferencia de prensa, el presidente de la Fed, ha dado a conocer entonces la decisión de alza de tasas, en línea con lo que estaba esperando el mercado. No ha sido una sorpresa, 0,75% es lo que anunció la Fed como decisión de alza de tasa de interés para combatir la inflación, que en ese país, en Estados Unidos, está en niveles que no se veían en 4 décadas, superando el 9%, son niveles altos que generan preocupación y es por eso entonces que la Reserva Federal ha dicho que va a avanzar en este proceso tratando de frenar la tasa de interés que aparece hoy como su principal misión. Recordemos que también la Fed tiene como otro de los objetivos generar puestos de trabajo y su preocupación está en el mercado laboral. Sin embargo, hoy la prioridad, ha dicho Jerome Powell, es el trabajo en torno a la inflación. La noticia ha sido celebrada por los mercados, o bien recibida al menos. Ayer Wall Street, ya les contábamos, subía con fuerza, más de 2% en el Dow Jones, más de 4% en el tecnológico Nasdaq. Y lo interesante es ver qué es lo que dijo Jerome Powell para justificar esta alza. No son tiempos normales, hay mucha incertidumbre. Restablecer la estabilidad de los precios es algo que debemos hacer, decía Jerome Powell, aludiendo además que era necesario hacerlo ahora. Mientras más tiempo se mantenga esta inflación, por más tiempo elevando los costos, más grande será el daño a futuro, decía el presidente de la Fed, quien además descartaba que Estados Unidos estuviera en un escenario de recesión. Hoy día vamos a conocer datos macroeconómicos de Estados Unidos, veremos cómo se interpretan, cuál es la magnitud también de la desaceleración económica, pero por lo menos la Reserva Federal pone el foco ahora en la inflación. 8,18, momento de hacer una pausa y al regreso analizamos en la entrevista de hoy los efectos en los mercados y en el dólar en particular de lo que ha resuelto la Fed el día de ayer. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8,21 minutos, para analizar los efectos que puede tener la decisión de la Reserva Federal de subir la tasa de interés en 0,75%. ¿Cómo podrían reaccionar los mercados? Lo analizamos a esta hora en contacto con el jefe de estudios de mercado de Capitaria, Ricardo Bustamante. ¿Cómo está, Ricardo? Todo bien, Sebastián. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Ricardo, a ver, ayer vimos que Wall Street cerró con números bien positivos. Hoy día en la mañana veíamos algunos números también en esa línea en Europa principalmente, aunque en menor magnitud. ¿Cómo están recibiendo los mercados entonces la noticia? ¿Por qué de esta forma, después del alza de tasas, que era esperada en todo caso por parte de la Fed? Lo primero, Sebastián, que tenemos que tener muy en claro es que todos los datos hay que compararlo con las expectativas. Ajá. Como bien tú dices, fue un dato que estaba en línea de las proyecciones que teníamos ya hace algunas semanas atrás, del 0,75% de incremento de tasa, algo que también habíamos comentado en nuestros informes de Capitaria. Algo importante es que en los últimos días, especialmente en las últimas 2 semanas, Sebastián, el mercado estaba mucho más pesimista. ¿Y por qué? Porque en compañías importantes, como por ejemplo dentro de ellas Walmart, había dado proyecciones cada vez peores. ¿Qué implica eso? Debido a la inflación. Eso implica de que el mercado empezó a anticiparse a que por culpa de la inflación, perfectamente la Fed podría ser más agresiva de lo que se estaba estimando anteriormente. Ajá. Situación que finalmente no ocurrió. Y eso genera el entusiasmo, comillas, de muy corto plazo en que se está dando precisamente este repunte en la renta variable internacional, Ricardo, especialmente en Estados Unidos. ¿Sí? Sí, ¿por qué las comillas de ese entusiasmo, dices tú? Porque la situación sigue siendo negativa. Tenemos una inflación, como bien tú decías, sobre los máximos de 40 años. Tenemos un escenario en que la actividad económica se ha visto ralentizada fuertemente. Estamos a 7 minutos de conocer el PIB de Estados Unidos, que podría confirmar o descartar una recesión técnica. Y además porque las proyecciones de las empresas, de las grandes compañías, son cada vez peores en el empleo. Algo que aún no sufre en Estados Unidos, pero las proyecciones para las próximas semanas son más negativas en este ítem. Sí, pero ayer yo escuchaba a Jerome Powell, bueno, en su mensaje evidentemente que él tiene un rol también y tiene que enviar señales de tranquilidad, ¿no? Ahí juegan un poco al misterio también con el mensaje y la comunicación de la Reserva Federal. Pero en su mensaje en la conferencia de prensa le preguntaban, ¿está en un escenario de recesión Estados Unidos? Él decía que no, que al menos los números del mercado laboral no mostraban eso. ¿Está siendo muy optimista la Fed?
De momento, sí, está siendo bastante optimista porque falta aún que veamos que se refleje en el mercado los anuncios que han hecho muchas empresas en que van a disminuir su plana laboral, en que van a dejar de contratar, y ese impacto aún no se ha visto en el mercado real. Hoy en día estamos viendo coletazos de la situación que vivimos, sobre todo entre Rusia y Ucrania, que ha generado distorsiones de mercado a comienzos de año, pero el impacto fuerte de las empresas con menos dinero para poder contratar gente se debería empezar a ver en este segundo semestre. Ricardo, ayer vimos una caída fuerte en el precio del dólar y nos gustaría profundizar en eso también, hacia dónde se encamina el tipo de cambio. Llegó a 910, fue una bajada puntual, ¿cómo lo ven ustedes? En el muy corto plazo, especialmente si Estados Unidos llega a mostrar un dato negativo hoy día, hablemos de una eventual recesión técnica, el dólar podría continuar cayendo. Es una noticia que impacta al billete verde porque si la economía estadounidense está mal, su moneda también va a estar débil. Pero pensando en el muy corto plazo, porque las presiones inflacionarias están extremadamente elevadas y ese escenario podría generar que pronto volvamos a las alzas del dólar. Por lo tanto, sería posible ir a buscar los 900 pesos en el corto plazo, 880 sin ningún problema. Pero sabiendo que tenemos una inflación fuerte en Estados Unidos, que la Fed debería mantener este ritmo de alza de tasas de por lo menos 75 puntos base en la próxima reunión, y todo esto apoyaría que el dólar pronto vuelva a subir, sumado a la situación de incertidumbre local ante el plebiscito de salida, Sebastián. Sí, o sea, ¿siguen siendo factores locales los que pesan más? Hoy en día es un mix de cosas. Tenemos dos situaciones que han generado sobre todo esta caída ha sido muy, muy local por la intervención del Banco Central de Chile, pero el contexto global y también interno en Chile estaría apuntando que en las próximas semanas deberíamos tener algún impulso adicional del dólar, lamentablemente para quienes, sobre todo para los importadores que han sufrido mucho con este tipo de cambio. Sí. Ricardo, para el dato de hoy día, ¿qué en Estados Unidos precisamente, qué es lo que se está esperando? Tenemos un mix de expectativas. El mercado está esperando un ligero crecimiento. Se habla de un 0,3, 0,4%. La Reserva Federal de Atlanta tiene un medidor de posible dato de crecimiento económico y en su última actualización está estimando una caída del 1,2% para el Producto Interno Bruto. Y ojo, es un dato de una Reserva Federal, en este caso de Atlanta. Por lo tanto, está el mercado muy indeciso con lo que pueda suceder. Ahora, lo que hay que tener en consideración es que si llegamos a tener una recesión técnica, no se acaba el mundo de mucho menos. El mercado lo tiene bastante internalizado de que la situación económica es extremadamente débil. Lo que hay que prestar más atención es si es que esto, ¿cómo va a impactar a las perspectivas de la Reserva Federal con respecto a las próximas alzas de tasas? Porque si sigue subiendo la tasa de interés de forma agresiva, va a generar un impacto más fuerte en la actividad económica, porque desincentiva el consumo y la inversión. Obviamente no buscan hacer esto, lo que buscan es bajar la inflación, pero tiene estos coletazos lamentablemente. Por lo tanto, eso podría frenar, si tenemos una recesión técnica en Estados Unidos, podría generar alguna presión a la Fed para que no sea tan agresiva como estaba esperando el mercado anteriormente, considerando el impacto negativo precisamente que tiene en el crecimiento económico, Sebastián. Sí, en este débil y bien precario balance, ¿no?, entre la necesidad de ir controlando la inflación sin que eso signifique un daño mayor al mercado. Ahora, si es que se llegara a ratificar ese escenario, Ricardo, de una recesión técnica, tú dices que el mercado lo tiene más o menos incorporado, pero ¿cómo podría eso ir golpeando a los mercados bursátiles, por ejemplo, en los próximos días o al mismo tipo de cambio? Es una tremenda pregunta, Sebastián. Lo que hemos visto en los últimos días, sobre todo con nuestros clientes en Capitaria, es que esta situación de recesión económica nos estaría confirmando que la situación que está viviendo Estados Unidos está más débil de lo que estábamos estimando hace algunas semanas atrás. ¿Cuál es el problema de eso? En que, como te comentaba anteriormente, vienen desafíos por la parte laboral, vienen desafíos por la elevada inflación y todo eso apoyaría a que el ánimo bursátil vuelva a ser negativo, vuelva a ser más pesimista. Por lo tanto, podríamos ver que se vean golpeadas las acciones en Estados Unidos especialmente, y eso lamentablemente afecta a nosotros en los fondos, especialmente A y fondo E de las cotizaciones de pensiones. Sí, que han ido a la baja. Ricardo, gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. En unos minutos vamos a tener ese dato de macroeconómico en Estados Unidos. Vamos a estar, por supuesto, analizándolo más adelante también. Que tengas un buen día. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Gracias. Que esté muy bien. Hasta Chao. luego. Bien, 8:28, cerramos esta edición de Agenda Económica. Hay que quedar atentos también al dato del desempleo. Hoy día el INE a las 9 de la mañana publica este dato para ver cómo va el mercado laboral. Ya nos vamos. Viene Noticias Express con Fresia Soltov. Que tengan buen día.